Reciban un cordial saludo a todos los que están en sintonía en esta transmisión, ya sea en vivo como la estamos presentando el día de hoy, o aquellos que van a estar luego viendo en el video, que estarán pues en nuestras páginas, donde difundimos la verdad, que es precisamente el nombre de este programa. El programa En Busca de la Verdad del Ministerio Internacional Verdad de Vida. Y haciendo honor al nombre de este ministerio y de este programa, el programa Verdad de Vida, vamos a estar analizando un video, una presentación de un tema por una mujer que dice que se autoproclama profeta y dice tener sabiduría de nuestro Padre Eterno, que por cierto no conoce su nombre, se llama Yahweh, en el cual se presenta muchos errores debido al desconocimiento bíblico, a la ignorancia de la escritura, tanto del idioma, del hebraísmo, como de la historia del pueblo, que es conocida en su contexto verdadero cuando se conoce realmente, al menos la cultura misma. Pero cuando se ha estudiado, se ha analizado la escritura desde el concepto griego, heleno, greco-romano, en las versiones traducidas que tienen miles de errores, como lo es la Reina Valera, pues siempre va a haber este tipo de desavenencias con la verdad que nuestro Padre amado transmitió por medio de sus Nebim, los conocidos profetas. Escuchemos un extracto de este estudio al que hago referencia, estudio de Ezequiel 47, en el cual nosotros vamos a estar recabando la verdad, vamos a estar analizando a la luz de la escritura. Escuchemos y posterior a eso vamos a hacer el análisis. Les recordaba que estábamos en el libro de Ezequiel y que Ezequiel había sido llevado cautivo también con todos los príncipes y con un grupo de personas, como de 5,000 personas, que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Y ellos fueron llevados allí cautivos, prisioneros. Ezequiel profeta iba con ellos. Y en el libro primero de Ezequiel dice que estaban en un río que se llama el río Quebar, allá en Babilonia. Y que todos estaban ahí cuando Dios comenzó a darle revelaciones a Ezequiel. Y le comenzó Dios a dar a Ezequiel visiones. Así que todo el libro de Ezequiel son visiones que Dios le dio acerca de todo lo malo que hizo el pueblo de Israel y también el motivo por el cual Dios lo castigó y lo destruyó. Destruyó aquel pueblo y le quitó la corona que tenían, le quitó el cetro, le quitó el título de pueblo de Dios. Eso hizo Dios en aquella época con ese rey de Nabucodonosor usando su ejército. Y Dios aquí en Ezequiel, cuando ustedes lean el libro de Ezequiel, que son puras visiones y revelaciones que Dios tenía, ahí nosotros nos damos cuenta lo enojado que estuvo Dios con el pueblo por todas las abominaciones que hizo el pueblo de Israel delante del Señor. Así que nosotros aquí ya estamos para finalizar el libro de Ezequiel. Yo sí invito a los hermanos que estén siempre en los estudios bíblicos para ver la secuencia de esta historia. Y ya nosotros hoy podemos decir que hoy terminamos Ezequiel aquí en el capítulo 47, porque no leo el capítulo 45 ni el 46 porque se trata de las suertes o las órdenes que Dios le dio a Ezequiel para repartir la tierra de Israel una vez que ellos regresaran de Babilonia a retomar otra vez
el territorio de Israel, entonces Dios le dijo que todos repartan las tierras por suertes, para que así todos estén conformes de la heredad que le corresponde a cada uno. Y eso es lo que Dios le ordena a Ezequiel en el capítulo 45 y 46. Le está diciendo que a cada tribu le reparta por suertes cómo tienen que hacer para que ellos vuelvan otra vez a poblar la tierra, a vivir, a habitar la tierra de Israel. Eso sucedió 70 años después que Babilonia tomó cautivos a un grupo de israelitas o judíos. Los otros perecieron y el pueblo de Israel estuvo reposando, la tierra estuvo reposando 70 años, y solamente la gente común y corriente, la gente del pueblo, la gente del campo, la gente pobre fueron los únicos que quedaron en... Bien, hemos escuchado la intervención de la señora María Luisa, que dice ser profeta, sabia. Este es el estudio bíblico de Isaías 47 de esta señora, que pues es la dueña de la iglesia ministerial. Decía en este extracto, si usted lo revisa, que Dios, como ella lo llama, no sabe que es el nombre de nuestro Padre bendito, es Yahweh, Elohim. Dice que Yahweh quitó al pueblo la corona, que le quitó la corona. Presumo que cuando dice le quitó la corona al pueblo de Israel, imagino que quiere traspasar esa corona, poner esa corona figurativamente a la iglesia, ¿verdad? Pero eso no tiene cabida. No tiene cabida porque la iglesia es un invento. La iglesia, todas las iglesias del mundo, hablo de las iglesias evangélicas, de doctrina evangélica, como es la ministerial, que es pues una iglesia pentecostal, que es de donde nació realmente. Todas las iglesias cristianas salen del catolicismo, que fue inventado por Constantino en el siglo III. Pues los llamados apóstoles, los Sholiahim, los emisarios de Yeshua, ellos no fundaron iglesias. Ellos se reunían, como hemos estado estudiando en Hechos de los Apóstoles, en la sinagoga, a donde llevaban su mensaje. Luego estaban formando keilat, lugares de reunión, en las casas de los discípulos, de los creyentes, pero nunca formaron iglesias cristianas, porque en la época de los apóstoles no existía el cristianismo fue inventado luego. En este sentido, esto que está aseverando esta mujer, esta persona, acerca de que le fue quitada la corona al pueblo de Israel, eso es irreal, eso solo está en su mente. Y eso es algo que se ha inventado para decir que la iglesia ministerial es la única iglesia escogida para este menester, para llevar una corona. Y eso es falso, ya lo vamos a demostrar con la escritura. Porque hay que tener todo un contexto de la escritura, hay que conocer a profundidad, cabalidad. Al menos que conozca lo que significa Ezequiel, que es el nombre verdadero de este Nevín, de este profeta, al que le cambiaron su nombre en las traducciones y le pusieron Ezequiel. Recordemos que no existe regla gramatical para traducir nombres. En todo caso, podríamos hablar de transliteraciones. Pero el problema es que cuando se le cambia el nombre en el concepto hebreo a una persona, le cambia el sentido de su vida, su identidad. Por ejemplo,
Y Ezequiel significa Dios fortalece, Elohim fortalece. Entonces no se le puede cambiar, porque Ezequiel no tiene ningún significado. Bien, cuando escuchamos acá en este extracto también se dijo en ese estudio bíblico que a cada tribu le sería repartido su porción, y que era por suerte. Si bien es cierto, esto es una verdad. Esta señora dice que no se salta del capítulo 44 al 47 y que deja sin análisis el 45 al 46 porque solo se trata de repartir tierras, con una total ignorancia bíblica, con un desconocimiento pleno de lo que realmente estaba sucediendo. Dice que luego del cautiverio, los 70 años en Babilonia por Nabucodonosor, sale el pueblo y se reparte en la tierra. Pero lo que no ha logrado entender es que al cautiverio fueron 2 tribus que conformaban el reino del sur, la casa de Judá, de los cuales cuando salieron tomaron posesión solo de la tierra de donde ellos salieron, en este caso Jerusalén y sus contornos, lo que correspondía a la casa de Judá. Ellos no repartieron tierra a las otras 10 tribus que conformaban la casa del norte o la casa de Israel, el reino del norte. Recordemos que el reino fue dividido luego del pecado de Salomón, dándosele al hijo de Salomón, a Roboam, 2 tribus, que la casa de Judá era conformada por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, de donde era Shaul, al que llaman Pablo. Y las 10 tribus, como le digo, las 10 tribus del norte, o la casa de Israel, eran conformadas por otras 10 tribus, y se lo dejó como rey, o se lo eligió por parte de Yahweh, se ungió a Jeroboam como rey de estas 10 tribus que conformaban la casa de Israel. Habían 2 reinos. Israel había sido llevada al cautiverio por el rey asirio en el gobierno del rey Oseas. Esto es importante saberlo. Si ustedes quieren conocer respecto de el cautiverio de la casa de Israel, que fue regada por todas las naciones para que conformen y se cumpla lo que fue profetizado por boca de Jacob cuando cruzó sus manos sobre los hijos de José, sobre Manasés y Efraín, y dijo que Efraín iba a formar multitud de naciones, Melogoim en hebreo. Esto ocurre precisamente en el gobierno del rey Oseas de la casa de Israel, cuando el rey de Asiria, el rey Salmanaser, los invade, los sitió, luego los tomó en cautiverio, los llevó hacia las naciones controladas por este imperio, hacia la ciudad de los Medos, cumpliéndose así aquella profecía de que ellos tenían que formar, que que su simiente se iba a regar por todos los territorios, porque tenía que conformarse, tenía que cumplirse aquellas palabras del Eterno. Estando ya el pueblo disperso por las naciones, cuando salió Judá a su territorio, no fueron repartidas ninguna tierra. Eso es un error gravísimo que dice esta señora, que fueron repartidas la tierra entre las tribus de Israel. Dice, si ustedes le ponen atención, en el minuto 5 de
de este video que hemos, de este extracto, usted regresa y se da cuenta y observa en el minuto número 5, 58, 57 aproximadamente, dice que las tribus, a partir del minuto 5 con 30, más adelante, dice que las tribus fueron repartidas por suerte, que se le dieron las tierras. Esto es falso. Esto no ocurrió. Porque luego que salieron del cautiverio de Babilonia, este pueblo con Yehoshua, que era el sumo sacerdote, a la cabeza, vino Zorobabel, vino Mordechai, al que llaman Mordoqueo, salió también Nehemías, Esdras y todo un contingente que era el remanente que Yahweh había apartado para que regresen y reedifiquen el templo. Cuando eso sucedió, las 10 tribus estaban dispersas, no hubo repartición de tierra, ellos no se juntaron hasta el día de hoy, no se han juntado, no se han conformado. Entonces vamos a recurrir a la escritura para demostrar los graves errores doctrinales, los graves errores por desconocimiento, porque desde el cristianismo, de donde es consecutiva esta iglesia, porque realmente la iglesia sale de el conocimiento de la doctrina cristiana, sobre todo de la pentecostal, por eso aquella falsedad del bautismo con el Espíritu Santo, que no es así, pues nosotros tenemos estudios sobre lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lengua y la profecía. De ahí se inventan el tema y la falsedad de la profecía, porque realmente es una doctrina que le viene arrastrando a esta señora desde la iglesia pentecostal. Bien, en este sentido vamos a ir a la escritura para que con la escritura nosotros podamos realmente analizar la verdad y para que puedan transmitir a las personas que aún están cautivas y que se dejan sorprender, se dejan intimidar por la supuesta sabiduría de esta mujer que realmente pues no conoce nada de escritura, del idioma, de la cultura, no tiene conocimiento ninguno. Ha leído la Biblia, Reina Valera, mal traducida por cierto, y con eso sorprende a la gente. Y como sus esbirros, los que le venden su imagen, la hacen aparecer como una diosa, como una persona muy entendida, pues porque seguramente ellos lo han de creer, porque pues también son personas que ignoran completamente la verdad. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 45, al que dice que no lo lee porque realmente habla solo de reparticiones y no le interesa, pero eso es muy profundo porque, por ejemplo, en el inicio se dice que hay que separar, le dice Ezequiel en la profecía, para que eso quede escrito, y luego cuando se conforme esto, porque las profecías son para que luego los que van a cumplir su ministerio, su misión, tome de las profecías, como dice Kefa, al que llaman Pedro, que la palabra, la profecía más segura es la que ya está escrita en el Tanakh, lo que llaman el Antiguo Testamento. Y como es la palabra más segura, la palabra por aquellos santos profetas, proferida por Yahweh en sus bocas y impregnadas en los rollos, que luego fueron degenerados, luego fueron adulterados, mal traducidos. Por eso es necesario, hermanos, necesario ir en el conocimiento del idioma. Es importantísimo. Ir, por lo menos, y recurrir a revisiones o traducciones hechas directamente desde el hebreo. En el capítulo 45, versículo número 4, no vamos a leer mucho porque se nos va a ir mucho tiempo, porque lo importante es resaltar el error, aunque sea en estas cápsulas, porque 9 verdades sumada a una mentira es una verdad media, se convierte en una mentira.
Entonces, dice en Ezequiel, que realmente se llama Yesequel, como les decía, significa Elohim o Dios fortalece. Ese es el significado del nombre de este Nevín, de este profeta, al que le dicen Ezequiel. En el versículo número 4 del capítulo 45 dice, esta será la porción de la tierra consagrada para los sacerdotes que sirven en el santuario, que se acercan a servir a Yahweh. Le será lugar para sus casas y lugar consagrado para el santuario. Si ustedes analizan este capítulo desde su inicio, el 45, se van a dar cuenta que Yahweh le dice al profeta Ezequiel que hay que dejar un pedazo de territorio, de terreno, para la construcción del santuario, y le da las medidas. Esas medidas no coinciden a las que posteriormente reedificó Zorobabel, Yehoshua y Esdras, cuando junto con Nehemías y Mordaqueo reedificaron el templo. Tampoco coincide con la restauración que hizo Herodes el Grande. Recordemos que fueron varios Herodes. Tampoco esas medidas son las mismas medidas que utilizó Salomón para edificar el templo. Por lo tanto, esas medidas nunca hasta ahora han sido cumplidas, según la profecía de Ezequiel. En el versículo 8 de ese mismo capítulo que omitió la supuesta profeta, la supuesta sabia, en el versículo 8 dice de la siguiente manera, Ezequiel 45:8. Esta tierra será su posesión en Israel, y mis gobernantes, dice Yahweh, nunca más oprimirán a mi pueblo. El resto de la tierra lo darán a la casa de Israel. La casa de Israel. Ezequiel está profetizando por la casa de Judá. Él era un sacerdote adscrito a la casa de Judá. Él era un profeta. Y le dice, le será lugar para sus casas y lugar consagrado para el santuario. En el verso 8, esta tierra será su posesión en Israel, y mis gobernantes nunca más oprimirán a mi pueblo. El resto de la tierra lo darán a la casa de Israel según sus tribus. A la casa de Israel, a las 10 tribus que se habían perdido ya varios siglos antes de esto. A esas tribus perdidas, dice Ezequiel, que se le debe dar su territorio conforme a cada tribu, como se hizo en el inicio cuando tomaron posesión de la tierra, cuando cruzaron el río Jordán. Y ya vamos a encontrar el contexto de la escritura que nos lleva a un buen entendimiento. Leamos al profeta Amós, un profeta al que se le reveló la palabra del Eterno, de nuestro Padre Yahweh, antes del cautiverio. Amós profetizó en el reinado de Jeroboam II, que aproximadamente es entre 80 y 100 años antes del... él profetizó cuando todavía reinaron algunos reyes que no reinaron por mucho tiempo, por cierto. Algunos reinaron 6 meses, otro un año. Hubo un rey que reinó, Peca, que sí reinó un poco más, pero no pasa de 100 años, desde Amós, desde el reinado de Jeroboam II, hasta la caída en el reinado de Oseas, cuando el rey asirio tomó Samaria y todo su reino. Entonces este profeta Amós, antes de que la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, porque recordemos que son 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y ya luego vamos a ir al entendimiento de las 2 casas. ¿Quién es Efraín? Entonces Amós, que profetiza antes de que sea cautivo la casa de Israel, dice de la siguiente manera, en Amós 9,
Amós capítulo 9, versículo número 8 dice, miren, Yahweh Adonai, o Yahweh el Señor, está traducido, fija su vista en el reino pecador. ¿Cuál era ese reino pecador? El reino de Israel, o el reino del norte, que empezó siendo gobernado cuando fue dividido por Jeroboam, quien los convirtió en pecadores. Recordemos que hizo 2 becerros de oro, que puso uno en Dan y otro en Betel, y les dijo que esas imágenes era el Elohim, o el Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y cambió todas las moedim y toda la reglamentación que Yahweh había dado para el sacerdocio. Él cometió esos pecados. Entonces esa era la casa o el reino pecador, que dice aquí Amós 9:8. Repito, Amós 9:8. Miren, Yahweh Adonai, o Yahweh el Señor, fija su vista en el reino pecador, lo borrará de la faz de la tierra, pero no borrará totalmente a la casa de Jacob. No borrará totalmente a la casa de Jacob, pero esta señora acaba de decir que le fue quitada la corona a Israel. Eso es falso, eso nunca ocurrió. Porque en el libro de Oseas, del profeta Oseas, cuando se habla de que se le dio carta de repudio a la casa de Israel, porque no se le dio carta de repudio a Judá, sino solo a la casa de Israel, dice que en el mismo lugar donde le fue dicho, ya no eres mi pueblo, serás llamado pueblo del Elohim viviente, o del Dios viviente, como traduce la Reina Valera. Por lo tanto, es una falsedad que se le haya quitado la corona. Acá está diciendo el profeta Amós antes de que vaya al cautiverio la casa de Israel. Repito, Amós 9:8. Miren, Yahweh Adonai, o Yahweh el Señor, fija su vista en el reino pecador. Lo borraré de la faz de la tierra, pero no borraré totalmente a la casa de Jacob, declara Yahweh. Versículo 9. Porque daré la orden para zarandear a la casa de Israel en todas las naciones. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Fue regado por las naciones. Como se cierne arena en un cedazo, y no caerá ni una piedra al suelo. Versículo número 10. Todos los pecadores de mi pueblo perecerán por la espada. Los que se jactan, nunca nos sobrecogerá el mal, ni se acercará a nosotros. Los que se jactan, los que decían que nunca le iba a venir mal, esos precisamente iban a morir a espada. Versículo número 11. En ese día volveré a levantar la cabaña caída de David, o el tabernáculo caído de David. Repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas. La edificaré firme como en los días de antaño. Versículo número 2. De modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre, declara Yahweh, que realiza esto. Versículo número 3. Viene un tiempo, o vienen días, dice la Reina Valera, declara Yahweh, cuando el arador alcanzará al cosechador, el pisador de las uvas al que lleva el saco de semilla. Cuando las montañas gotean vino y todas las colinas se mecerán con grano. Versículo 14. Yo restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reedificarán ciudades arruinadas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán su vino, cultivarán huertos, y comerán de sus frutos. Como verán, acá todavía no había sido cautivo el pueblo de Israel, y Yahweh está profetizando en boca de Amós. Este sí era un verdadero profeta, porque el profeta profetiza la verdad de Yahweh, no profetiza imaginaciones de su mente. Ese no es profeta. Entonces el versículo 14 dice, yo restauraré a mi pueblo, pero el pueblo todavía no estaba cautivo, y estaba profetizando Amós que iba a restaurar al pueblo de Israel, y que ellos iban a reedificar las ciudades arruinadas, y ellos todavía estaban viviendo en aquellas ciudades. Versículo número 15. Y los plantaré en su suelo. Ellos todavía estaban ahí, no habían sido llevados cautivos. Sin embargo, profetiza Amós y dice, los plantaré en su suelo
para nunca más ser desarraigados del suelo que les ha dado, declara Yahweh su Elohim, o Yahweh su Dios. Diría la Reina Valera, tiene otro nombre, por cierto, totalmente pagano, un nombre híbrido que no corresponde al nombre verdadero del Eterno. Entonces dice, yo los plantaré en su suelo y nunca más van a ser desarraigados de ese suelo que yo les he dado, declara Yahweh Elohim. Nunca más serán sacados de ahí. Pero esto profetiza antes de que lo saquen. Entonces esa profecía es para el futuro. Y esa profecía aún no se ha cumplido. ¿Cómo es que se le quitó la corona al pueblo de Israel si Yahweh está diciendo por boca de este profeta que ellos regresarán a su suelo? Ellos regresarán a su tierra. ¿Quién es esta casa de Israel de la que se está profetizando? Es aquel pueblo, aquella oveja perdida, la oveja perdida de la casa de Israel, que se extravió en sus pecados y fue llevada cautiva, regada por el mundo, se paganizó, se helenizó por el mundo, y por esa oveja perdida de la casa de Israel vino Yeshua, al que conocen como Jesús. A esa oveja que se perdió, que se lo relata en 2 de Reyes 17, que en el gobierno de Oseas fue cautiva y llevada a todas las ciudades de los medos, regadas por el mundo, a ellas vino Yeshua a recogerla, a rescatarla de su cautiverio, a traerla al redil del Padre. Y esto es lo que está profetizando Amós antes de que suceda. Esa profecía no se ha cumplido hasta el día de hoy, como otra profecía que vamos a traer en este análisis. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, cuando aquella mujer cananita le clama a Yeshua, al que conocen como Jesús, por su hija que estaba atormentada por un demonio. Esta mujer era una mujer extranjera. Y Yeshua le dice que no es lícito darle la comida de los hijos a los perros. Y ella le dice que aún los perrillos comen de la migaja que cae en el piso. Ella era una mujer extranjera. Yeshua le dijo, yo he sido enviado única y exclusivamente a la oveja perdida de la casa de Israel. La oveja perdida de la casa de Israel son las 10 tribus que se perdieron en el gobierno de Oseas. Aquella narración de 2 de Reyes 17, de la que está profetizando Amós antes de que suceda. Lea en Mateo 15, 24 y dice, y respondió y dijo, a mí no me han enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Eso es importantísimo. Ese es el Efraín del que usted va a leer en el libro de Jeremías, cuando dice en el libro de Jeremías capítulo 31, he recordado a Efraín, mis entrañas se conmueven por él. Es un niño que me deleita, lo traeré, lo regresaré. Y Efraín previamente decía en esa profecía, tengo vergüenza de lo que hice en mi juventud. Regrésame, Yahweh, regrésame. Utiliza una palabra hebrea, un verbo hebreo que es el verbo Sheva, que conjugado, cuando uno dice retornaré o me arrepentiré, Teshuvah, haré Teshuvah, utilizando este verbo hebreo Sheva, que significa regresar desde donde salí, o retornar al punto de inicio. Eso es regresar a la senda antigua, regresar al camino verdadero, a la senda de Yahweh, que es el camino de la Torá, el único camino que Él dejó para ser santo. Vuélvanse cados, vuélvanse en santo porque yo soy santo, les decía. Eso era, tomen el camino de la Torá. Bien, entonces Yeshua, al que se conoce como Jesús, vino a la oveja perdida de la casa de Israel. Esa oveja que se había extraviado, y esa oveja que se había extraviado tiene que ser rescatada por Yeshua para que reciba la posesión de su tierra, que aún no se ha cumplido. No es como dice aquella señora en este extracto que le hemos hecho oír, donde dice que ya fueron repartidas las tribus con su tierra cuando salieron del cautiverio de Babilonia. No tiene idea de lo que está hablando. Ahora veamos qué más dice Yeshua, al que se conoce como Jesús. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. Dice así cuando él está anunciándose como el buen pastor, como el pastor verdadero, el Roe. Ese es otro concepto, pastor. Tenemos un estudio que, por cierto, pues fuimos hackeados, ya sabemos por quién,
somos hackeados para que piensan que de esa manera van a, a evitar que la verdad salga a la luz. Eso no se puede evitar. Las personas pueden desaparecer, las personas pueden acabarse, pueden dañarse las páginas para tratar de ocultar las investigaciones bíblicas que hemos llevado en este ministerio, nosotros los ex predicadores de la iglesia ministerial, que hemos alcanzado por misericordia de nuestro Padre Eterno este conocimiento, fue el mismo el que nos indujo a que podamos analizar, escudriñar, estudiar a profundidad tanto la cultura, tanto ir al conocimiento del idioma, al hebraísmo, que es importantísimo, el pensamiento hebreo, que es el original con que se envió el mensaje, es importante, porque difiere mucho del helenismo greco-romano con que luego se plasmaron las revisiones o las traducciones, es importantísimo. Entonces cuando Yeshua decía, yo soy el Roe, que hoy traducen como pastor, yo soy el buen pastor, dice que él reconoce a sus ovejas y sus ovejas lo reconocen a él. Y en el versículo 16 de Juan 10 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Le está hablando al redil de Judá, a la casa de Judá. Él dice, falta otra casa, falta otro redil que tengo que traerlos para que ambos se unifiquen en un solo redil, en un solo reino y tengan un solo rey. Entonces dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz y habrá un solo rebaño, ya no van a ser dos, ya no iban a ser dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, o la tribu del norte y la tribu del sur o la tribu del norte, no, iban a ser un solo reino. Yeshua habla de esto porque él conocía la voluntad del Eterno que estaba profetizada por el Ezequiel. Entonces dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 16, a ellas tengo que traerlas y oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Eso aún no ha ocurrido, eso no se ha cumplido, por lo tanto mal se puede decir que Dios ya destituyó, le quitó la corona a Israel y ahora se la dio a la iglesia. Falso, la iglesia no está en el pensamiento de nuestro Padre Eterno ni de Yeshua, porque él no formó religiones ni formó iglesia. Eso es falso, es un invento. La palabra iglesia es puesta en las Biblias para hacer resaltar a la iglesia católica que fue inventada por Constantino. Realmente el concepto es una Keilah, es una congregación, que es la congregación del Sinaí, que sigue a través de los tiempos hasta cuando vino Yeshua, y de eso habla Esteban en el capítulo número 7 de Hechos de los Apóstoles. Dice que la congregación de época de Esteban, cuando él estaba defendiendo la causa de el que murió en el madero, de Yeshua, del verdadero Roe, del verdadero pastor, él dice, pero si ustedes son la misma congregación del Sinaí, no se cambió a iglesia ninguna, eso es falso. Entonces veamos en Ezequiel 37 que está profetizado lo que Yeshua dice en Juan 10:16, cuando dice que debe haber un solo redil, por eso él tenía que traer al redil que estaba perdido, a la oveja perdida, la casa de Israel, el Efraín que está vagando por el mundo, de donde salimos nosotros, todos los que tenemos la semilla de Abraham. Cuando nuestro Roe verdadero nos habla, cuando su espíritu, su Rúa nos invade, salimos y reconocemos la verdad y buscamos la senda antigua, hacemos Teshuvá, hacemos lo que Juan el Bautista decía, el verdadero arrepentimiento. Pero él nunca dijo el verdadero arrepentimiento, él dijo hagan Teshuvá, regresen porque se han alejado de la verdad, porque el pueblo judío estaba atendiendo a una Torá legalista, a las halajá rabínicas, que eran nada más que jurisprudencia de hombres, filosofías humanas agregada a la verdadera palabra del Eterno. Bueno, en este sentido el libro de Ezequiel nos va a dar un verdadero entendimiento que pues anula lo que aquella mujer, esta señora María Luisa de la iglesia ministerial, que dice ser sabia y profeta y que la proclaman como una diosa, que realmente no tiene ningún conocimiento de la escritura, no conoce pero ni el inicio
de la verdad de la Escritura. Entonces, veamos en Ezequiel 37:19, y dice: les dirás así, ha dicho Yahweh Adonai, o Yahweh el Señor. Miren, yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel. Porque Efraín va a representar, o representa, a la casa de Israel como primogénito. Por esa fue la causa que Jacob cruzó las manos cuando dio la bendición a los hijos de José. Si ustedes vuelven a leer en Génesis 48, si no me equivoco, usted lea y se va a dar cuenta que cuando cruza la mano hace primogénito al menor. Por eso es que acá se identifica en este versículo a Efraín como representante o como primogénito de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, que está en la gentilidad. Entonces ese es el Efraín perdido que Yeshua dice en Mateo 15:24 que viene a rescatar, y en Juan 10:16 que dice que tiene que conformarlos con la casa de Judá para que sean un solo reino y para que tengan un solo roe o un solo pastor, que es Yeshua. Bien, les repito, Ezequiel 37:19, les dirás así, ha dicho Yahweh el Señor, o Yahweh Adonai, como es propio. Miren, yo tomo la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judá. Va a juntar a la casa de Judá con la casa de Israel, como lo acabamos de leer en el libro de Juan. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Esa es la verdad. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Eso no ha ocurrido todavía. Yeshua no ha unificado a las dos casas, no ha unificado aquellas dos varas, aquellas dos casas que están extraviadas. La una está acercándose, contaminada, la casa de Judá, esperando a su Mesías, al Mashiach, dicen ellos en hebreo. Ellos están esperándolo. Los que ya conocemos la verdad y que formamos, que estamos regados por el mundo, que conformamos el otro redil y que tenemos que unificarnos a aquel redil que está esperando a su Mashiach por obra de nuestro bendito Salvador, que va a venir a hacer esa hermosa obra y la cual la estamos esperando, de lo que habló en Juan 10:16 que acabamos de leer. Versículo 20 de Ezequiel 37 dice: las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano ante la vista de ellos. Verso 21. Y les dirás: así ha dicho Yahweh Adonai, o Yahweh el Señor. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Eso no ha pasado. Eso recién está ocurriendo. Eso lleva un proceso. Por eso dijo Pablo, realmente se llama Shaul. Fíjense que Shaul significa deseable. Y cuando le cambiaron el nombre a Pablo, ¿sabe lo que significa Pablo? Enano. Shaul, el nombre verdadero, deseable. Mire la contradicción, la diferencia. En el libro de Romanos, dice, en el capítulo 11 de Romanos, dice que lo que le ocurrió al pueblo del Eterno es el endurecimiento en parte hasta que entre la gentilidad. Cuando se habla de la gentilidad son los Goim. Los Goim son las 10 tribus perdidas en el mundo. Hasta que entren ellos, entonces no se iba a conformar el reino. De eso está explicando Shaul. Y dice en el versículo número 22: haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. ¿Sí ven? En el versículo 21 había dicho, vamos a volver a leer para que lo entendamos bien: y les dirás: así ha dicho Adonai Yahweh, miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Eso no ha ocurrido. La casa de Israel, que se la llevó el rey
de los asirios, esa casa de Israel que fue tomada por Salmaneser en el gobierno de Oseas, aún no ha sido tomada y llevada a su pueblo, a su tierra. Eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Ellos fueron cautivos 600 años antes de que nazca Yeshua, y hoy han pasado aproximadamente 2000 años de la llegada de Yeshua, de nuestro Mashiach, del Mesías. Es decir, hace 2600 años aproximadamente fue cautivo las 10 tribus y aún no han sido recogidas para ser llevados a su pueblo. Y esto es lo que dice el versículo 21. El versículo 22 dice: haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Eso no ha ocurrido. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Eso fue lo que les dijo Yeshua. Tengo que traer al otro redil, para que haya un solo redil y haya un solo pastor. De eso estaba hablando, de la profecía de Ezequiel. Versículo 23. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Yo seré su Dios, dice la Reina Valera. Versículo 37-24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Acá no está hablando de David, ¿verdad? El hijo de Isaí, porque acá David ya había muerto hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo había muerto David. Aquí está hablando de la simiente de David, que es Yeshua, al que conocen como Jesús, al Mashiach, el Mesías. Entonces dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondré en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo, dice el verso 25, y Jacob es las 12 tribus. Cuando usted escuche Israel, está hablando del pueblo dividido. Cuando escuche Judá, es la casa, la otra casa que se dividió. Cuando escuche Jacob, está hablando de las 12 tribus. Entonces dice: habitará en la tierra de mi siervo a Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, y mi siervo David será un gobernante para siempre. Está hablando de Yeshua, y Yeshua no ha gobernado todavía sobre los dos reinos unificados. ¿Por qué no se han unificado todavía? El pueblo judío nos desprecia. El pueblo judío hoy en día pues se asombra, se admira de que nosotros cumplimos con la Torá, somos circuncidados porque hemos cumplido la palabra del Eterno, y estamos aguardando la venida de nuestro amado Salvador Yeshua HaMashiach, al que llaman Jesús el Mesías. Pero ellos se asombran de que nosotros guardamos la Moedín, las fiestas solemnes, y que cumplimos el Shabbat semanal, y que estamos guardando Torá. Ellos se asombran de eso. Nos llaman cristianos, por cierto, porque ellos no quieren creer en el Mesías, pero se asombran de lo que nosotros hacemos, y eso está profetizado. Versículo número 25. Habitarán en la tierra que dio mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será un solo gobernante para siempre. Eso no ha ocurrido todavía, porque él va a venir, Yeshua va a venir a eso. Porque el reino no va a ser en los cielos, como le dicen, como dice esta falsa profeta, que no tiene conocimiento, no tiene Jotma. La Jotma es la sabiduría que Yahweh da. No hay Jotma en ella. Ni siquiera conoce el nombre verdadero del Eterno. Dice que la iglesia se va a ir al cielo, que va a ser llevada al cielo antes de la destrucción. Y eso es falso. Si leen con atención Mateo 24, se van a encontrar con que no tienen ni idea de lo que está diciendo. No tienen ni idea. Si ustedes leen Mateo 24, van a ver los eventos. Si ustedes leen el libro de Daniel, van a ver cómo están los eventos. Si leen Apocalipsis, van a ver cómo están los eventos. Si leen Tesalonicenses, ustedes van a conocer los eventos. Y no es como
cuenta el cristianismo, que es de donde toma esta señora, de donde salió del cristianismo evangélico, y dice aquellas barbaridades que no tienen fundamento bíblico, no tienen fundamento en la escritura. Versículo número 25: habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, y en ella habitarán para siempre ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernante para siempre, o su rey para siempre. Verso 26: haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará junto a ellos, y yo seré un Elohim, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el que santifico a Israel. Cuando esto suceda, dice Yahweh, cuando Él haga todo esto, cuando se cumpla esto, que Yeshua venga y recoja las dos casas y las unifique y las lleve a su tierra, para que Él reine aquí en la tierra 1000 años, no en el cielo. Entonces ahí van a saber que Él es Yahweh, el que ha santificado a Israel. Así que eso es totalmente falso, lo que acaban de escuchar en aquel estudio, que por cierto pues está totalmente errado de principio hasta fin, sin entendimiento. Nos basta solamente con analizar esta pequeña cápsula de aquel estudio bíblico para darnos cuenta que ya no vale la pena seguirlo escuchando, pues no hay conocimiento ahí. Bien, esto es lo que les traía para el análisis, como vamos a hacer periódicamente. Vamos a analizar para descubrir las mentiras. Vamos a llevar a cabo una serie de análisis de estos temas para que aquellos creyentes que están ciegos, que están inducidos por una técnica muy bien estructurada, como es la falsedad de la profecía, como es la intimidación a que entreguen los diezmos por medio de inducciones y por medio de aquel lavamiento cerebral parecido al MK Ultra que utiliza la CIA norteamericana, que es un asedio constante a la psiquis de las personas, a cautivar su conciencia, a cautivar su voluntad. Eso es un proyecto que, si ustedes lo buscan, el proyecto MK Ultra, que lo llevan a cabo para dominar la voluntad de las personas. Y esto es lo que está ocurriendo. Y hacia allá es que nosotros vamos, a despertar a la oveja perdida de la casa de Israel. Es una misión que nuestro Padre amado Yahweh nos ha puesto a hacer. Y por mucho que se esfuercen de evitar que llevemos el mensaje, aunque nosotros calláremos, aún Yahweh a las piedras las haría hablar. Así que van a perder su tiempo al tratar de callarnos, pues Yahweh de alguna manera va a hacer esta obra. Bien, bendiciones para todos ustedes. Esto es lo que les traía el día de hoy. Y como les digo, consecutivamente vamos a estar haciendo otros análisis, como también estaremos en nuestra página, la página que pues estamos en Facebook. Yo me congregaba en la iglesia ministerial, usted la va a encontrar, digite así en Facebook y la va a encontrar, o también pues la de afectados por la iglesia de Dios ministerial. También tenemos a consideración una nueva página que hemos abierto, que se llama Las Mentiras de la Ministerial y del Movimiento Mira. Esto lo vamos para esto, esa tribuna, para esto es este canal, para que nosotros podamos sacar a la luz toda la mentira que está haciendo mucho daño entre las personas que están sometidas a este proceso de encantamiento, a los que los han llevado, que están destruyendo familias, que están separando sus hogares, y sobre todo que de quienes se están aprovechando económicamente también para levantar imperios poderosos, para amasar fortuna, para comprar bienes en el extranjero, para hasta para pelearse entre la familia, en estas familias poderosas que han logrado amasar fortuna a base de mentir y de engañar. Vamos a hacer todos estos estudios para que de alguna manera la gente reaccione
y recapacite y haga teshuvá, que regrese de donde nunca debieron de haber salido nuestros antepasados, de la senda antigua, de la práctica de la Torah, que es la voluntad del Eterno. Bendiciones para todos ustedes.